En el quirófano, antes de una cirugía, el equipo realiza una pausa quirúrgica, un momento para revisar que todo esté en orden. Esa misma pausa inspiró este espacio, donde hablamos de salud, prevención y experiencias de vida. En este primer episodio haremos una pausa, en donde hablaremos del cáncer de mama, una enfermedad que puede cambiarlo todo, pero que también puede superarse, con detección temprana y esperanza. Bienvenidos a La Pausa, el podcast de Hospital Nacional. Muy buenos días, estamos este día inaugurando este sitio de La Pausa de podcast en el Hospital Nacional. Yo soy el doctor Carlomagno Castillero, cirujano general y cirujano oncólogo, y estoy aquí con 3 pacientes sobrevivientes de cáncer de mama, damas extraordinarias que las presento: Floribet, Iliana González y Yara Pinilla. Vamos a tratar de hacer un conversatorio enfocado al sentimiento de las pacientes al momento de cómo hacer el diagnóstico, con la experiencia de ellas, hacer también un poquito del análisis que hacemos los oncólogos para saber qué tipo de tratamiento necesitan las pacientes, cuál es la cirugía que necesitan las pacientes y finalmente los tratamientos que ayudan a la cirugía en el tratamiento del cáncer de mama. Vamos a empezar este día con Iliana González. Iliana es una paciente que hizo su diagnóstico en agosto del 2017, cuando tenía 50 años. Iliana. Es correcto. Correcto. Entonces, explícanos por favor un poco sobre cuáles eran los síntomas que tú tenías, si los tenías, o si tu diagnóstico fue por la detección de estudios de mamografía y ultrasonidos de manera de screening que se hacen cada año. Sí, básicamente fue de esa forma. Yo tuve una mínima molestia y me hice mi autoexamen y me sentí una bolita. Fui inmediatamente donde mi ginecólogo y me dijo: vamos a la mamografía y el ultrasonido que me correspondían como todos los años. Entonces ese año lo adelantamos un poquito y pues fue justo ahí cuando se detectó. Sí. De hecho, creo que en el estudio de mamografía tuyo fue catalogado como un BI-RADS 4, ¿no? ¿Qué es el BI-RADS? El BI-RADS es una clasificación internacional que usamos todos para que el radiólogo y todos los demás médicos involucrados en el diagnóstico del cáncer de mama hablemos el mismo idioma. Cuando es un BI-RADS 1, 2 o 3, usualmente son hallazgos benignos en la mamografía o en el ultrasonido. Y cuando hablan de BI-RADS 4 ya hay una sospecha de que algo anda mal y es necesario hacer una biopsia. Y cuando es un BI-RADS 5, la sospecha aumenta comparado con el BI-RADS 4 y también hay que hacer una biopsia para hacer detección de la enfermedad. Tú detectaste una enfermedad en etapa bien temprana, tú tocaste una bolita pequeña. Cuéntanos un poquito sobre eso, sobre esa bolita y qué hiciste después de que el ginecólogo te hizo la mamografía y detectaron este problema. Bueno, ¿o no te tocaste nada? No, sí, yo sentí una mínima bolita y ahí fue donde inicia todo. Entonces voy donde el ginecólogo y me dice: bueno, toca hacer una biopsia. Y en ese momento yo, biopsia. O sea, en mi familia no había historia de cáncer. Yo realmente una mujer muy sana, lo más que me daba era migraña y de repente estamos hablando de biopsia. Yo, esto ¿dónde se hace? ¿Cómo se hace? Yo mismo te la voy a hacer aquí. Y yo, bueno, vamos. Y ahí mismo, o sea, empieza todo con mi ginecólogo, me hace la biopsia y que bueno, tenemos que esperar 8 días, tú tranquila, no tenemos que pensar en lo peor y en 8 días nos vemos. Y bueno, 8 días eternos. 8 días que aunque me dijo no pienses en lo peor, para mí fueron eternos. Afortunadamente mi esposo conmigo al lado en todo momento. Muy importante. Y bueno, vamos a esperar y llegó el día. Llegaron los 8 días. Iliana, ven, voy con mi esposo también y bueno, desde que le vi la cara al doctor ya yo lo sentí. Él abrió el papel
Ya la cara de él se puso seria, y yo sé lo que me va a decir, y yo así, o sea, él me dijo, Iliana, es cáncer, y yo enseguida empecé a llorar, mi esposo solo me abrazó, y después así, pero aún, todavía con lágrimas en los ojos, mi primera reacción fue, ¿qué hacemos, doctor? Claro. Y ahí arrancó mi historia. Claro, así es. Bueno, tu caso también es un caso bien interesante porque la lesión que tú tenías era una lesión bien pequeña, apenas medía 1.8 centímetros y es lo que nosotros los oncólogos clasificamos como un T1. Existen T1, T2, T3 y T4, una etapa bien temprana, y tú tuviste la opción, que no todas las pacientes la tienen, de en vez de quitar todo el seno, hacer una cirugía parcial del seno. Háblanos un poquito sobre esa experiencia. Sí, en medio de todo, digamos que arranqué un poquito bendecida en medio de todo lo que vivía, porque tenía esa opción de que se me iba a quitar solo un pedacito, o sea, iba a conservar mi pezón y gran parte de la mama, o sea que la parte física no me iba a ser tan impactante, y la verdad que fui muy positiva a mi cirugía. Yo entré al salón de cirugía muy confiada en Dios de que así iba a ser y que así iba a salir, y así fue. Ok. El otro aspecto importante que hay que comentar, tú recibiste radioterapia después de la cirugía, y eso es importante comentarlo. Todas las pacientes que se les hace cirugía conservadora de la mama deben ser consolidadas el tratamiento quirúrgico con radiaciones al seno, que es diferente a lo que es la quimio. Y en este caso te diste la radioterapia, es un proceso que dura más o menos un mes, y también pues te hicimos unos marcadores moleculares que son importantes hacerlos, que son los receptores de estrógenos, progesterona y el HER2. Esos marcadores tumorales salieron negativos, fue lo que la gente conoce comúnmente como un triple negativo. Eso fue pues también una razón para tratar la enfermedad con quimioterapia. Cuéntanos un poco sobre esa decisión del tratamiento de quimioterapia. Sí, ya cuando me van dando los resultados, salen todos estos resultados, entonces el doctor me explica qué significaba, y a pesar de que era una etapa bien temprana, sí era importante hacerme la quimio y la radio como parte de todo el tratamiento para, sobre todo pensando en evitar recurrencias, ¿no? O disminuir esa probabilidad de recurrencias. Y bueno, inicia al principio mucho miedo para la quimio, o sea, honestamente tenía mucho miedo, mis preguntas, se me cae el pelo, como, no como, etcétera, etcétera. Pasaron días difíciles, tuve días bastante difíciles, pero aquí estamos. Luego vino mi parte de radio. Con la radio fueron 30 radios, fueron 16 quimio, 30 radios. La verdad, me fue muy bien con la radio, y yo siempre voy a decir, o sea, la importancia de poder hacer un examen a tiempo, la importancia de que aunque tengas miedo, ir a tu médico, accionar inmediatamente, o sea, marca muchas diferencias. Y para mí esa fue la razón por la de que yo pude salir adelante de una forma rápida, y aquí estamos. Excelente. Bueno, como tú tenías estos marcadores moleculares negativos, eso es importante para las pacientes, que ellas sepan que estos marcadores son esenciales en el diagnóstico de la enfermedad para poder saber qué tipo de tratamiento damos a las pacientes ayudando a la cirugía, ¿no? Entonces, los tuyos fueron triple negativo, y esa es la razón por la cual tú no recibiste ningún tipo de terapia antiestrogénica, ¿no? Bloqueador hormonal. Excelente. Bueno, muy bien. Solo quería agregarles y comentarles de que recientemente salió un estudio que se realizó en Australia, Nueva Zelanda y Edimburgo, en donde salió recientemente, y ellos evaluaron todas las pacientes que se les había diagnosticado cáncer de mama por método de screening en la población, ¿no? Que es decir, que simplemente ellas, sin sentirse nada, a partir de los 40 empezaban a hacerse sus mamografías todos los años, y sobre todo en mujeres jóvenes hasta los 55, hasta 60, dependiendo de la densidad de las mamas, a hacerle también ultrasonido,
y ellos encontraron reafirmaron lo que ya sabíamos de la importancia de hacer estos estudios de mamografía y ultrasonido sin tener ningún síntoma, porque esos estudios han demostrado que diagnostican tempranamente la enfermedad, y las mujeres que se les diagnostica como método de screening tienen mejores pronósticos que las que esperan a palparse un nódulo, ¿no? Y eso es simplemente por un diagnóstico temprano de la enfermedad. Y el otro punto importante es que ellos encontraron que este tipo de pacientes que se les diagnosticaba el cáncer de esta manera eran sometidas a menos tratamientos intensos. O sea, muchas de ellas no necesitan quimio, muchas de ellas no necesitan inmunoterapia, son terapias nuevas. Y entonces son pacientes que pueden ser tratadas del cáncer de mama sin tanta intensidad de tratamiento y con hasta mejores resultados. Muy bien. Vamos a empezar ahora con Yara Pinilla. También es una paciente muy conocida. Ella se le hizo el diagnóstico del cáncer de mama en agosto del 19, Yara. Correcto. Entiendo también que fue un tumor pequeño. Háblanos un poquito sobre cuáles fueron tus impresiones, cómo te diste cuenta, si esto apareció en algún estudio que tú te habías hecho. Tú eras una mujer que en ese tiempo tenías menos de 30 años. No, tenía 33. 33 años. Entonces, no eras una paciente que se estaba haciendo sus mamografías, no, porque todavía no tenías la edad. Así que cuéntanos un poco cómo te hiciste el diagnóstico. ¿Cómo tocaste algo que te pareció anormal y por eso fuiste a buscar ayuda? Ok. Bueno, buenos días a todos. Como dijo el doctor Carlomagno, mi nombre es Yara Pinilla. Yo fui diagnosticada en agosto de 2019 con cáncer de mama, y todo empezó ni siquiera porque me dolía algo, me incomodaba algo, sino porque me veía en el espejo y veía que mi pezón izquierdo estaba un poquito hundido, pero muy, muy leve, muy sutil. Y pues no le di importancia, y una vez me dio por comentarle a mi mamá. Dije, mamá, mira que tengo este pezón un poquito como hundido y tal, y ella me dice, ella justo le había dado cáncer de mama el año anterior, en el 2018, y me dice, hija, todo lo que veas diferente en tu cuerpo es bueno que te lo vea un médico y demás, ¿no? Y me dice, habla con Kawi, que de hecho eres tú mismo, que te decimos Kawi de cariño, y a ver qué es lo que tienes. Pues entonces, de hecho, llegando a mi casa, me dio por palparme, ¿sabes? Yo dije, ay, Kawi, pero Kawi es oncólogo y tal. Y cuando me toco, me siento una bolita. Y ahí fue donde te llamé y te dije, mira, Kawi, tengo esto y esto y esto. El pezón lo tengo un poquito retraído y me sentí una bolita. Y ahí fue donde me dijiste que fuera a tu consultorio el día siguiente. Y pues llegué y me sentiste, y inmediatamente me hiciste la biopsia porque viste el escenario que era muy probable que tuviera cáncer, ¿no? Claro. Y en efecto a los 3 días me llamaste y dio positivo, y fue como Ileana, que yo también dije, bueno, ya lo tengo, ¿ahora qué hago con él? O sea, ¿cómo me lo quito? Claro. Ya no quería saber el motivo por el cual, de por qué yo ni nada, simplemente dije, bueno, ya lo tengo, ¿ahora cómo me lo saco? Y ahí empecé todo el proceso. Yo me hice mastectomía bilateral, a diferencia de Ileana, que fue solo un pedacito. Mi mamá también se quitó solo una parte. Y yo dije, no, yo quiero arrancarme este problema de raíz, vamos con todo. Entonces decidí hacerme la mastectomía bilateral. Eso es bien importante porque el caso tuyo, Yara, tú te hiciste los marcadores moleculares y tenías receptores de estrógeno y progesterona positivos, y el marcador HER2 era negativo. Negativo, correcto. Entonces tú tenías una lesión que nosotros catalogamos como un T2, porque el tumor era de 3 centímetros. Exacto. No tenías ganglios con enfermedad. Entonces, el detalle contigo era muy importante porque tú tienes una mamá que tiene cáncer de mama. Exacto. Entonces, ya había un componente hereditario, por lo menos hereditario importante, y necesitábamos saber si el tipo de tumor que tú tenías era un tumor que era hereditario o no. Por eso se mandó a hacer una prueba a Estados Unidos que se llama BRCA1 y BRCA2. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, de hecho mi BRCA1 y BRCA2 dio negativo,
Es interesante porque todo el mundo piensa que el cáncer es solamente hereditario. Y de hecho se sorprenderían porque solamente el 5% de los cánceres son hereditarios y el resto tienen otros factores que involucran que te dé cáncer, ¿no? Sí, mi mamá tuvo cáncer y yo lo tuve, sin embargo las dos fuimos negativas en BRCA1 y BRCA2. Y de hecho yo tengo 3 hermanas mayores y ninguna le ha dado absolutamente nada. Entonces, eso es importante que la gente sepa que no necesariamente porque a tu mamá le dio, a ti te va a dar, o porque nadie le dio, entonces a ti no te va a dar. No, o sea, simplemente pasa porque pasa, ¿no? Y otra cosa es que las personas piensan que solamente después de los 40 años es que tú tienes que hacerte la mamografía y esto y lo otro. De hecho, yo soy corredora de seguros y muchas compañías de seguros ofrecen el beneficio de hacerse una mamografía gratis cuando tienes pólizas de seguros con ellos, y antes era después de los 40 años. Todas las clientes después de los 40 años tienen su mamografía gratis, y ahora eso cambió. Y ahora desde los 35 ya te ofrecen la mamografía porque saben que el cáncer no tiene edad. A mí me dio a los 33, tengo compañeras que le dio a los 30, otra le dio a los 50, a los 40, o sea, eso ya no tiene edad. Ahí lo importante, Yara, es insistir un poquito en que las personas que tienen una familia, abuela, mamá o hermanas con cáncer de mama, se hagan sus estudios de mamografía antes de los 40. Correcto. Aunque tenga poca utilidad, hay que hacerlo. Y el ultrasonido de la mama siempre hay que hacerlo, inclusive desde los 25 años, porque ese no es un estudio de radiación, sino un estudio de ondas de ultrasonido que permite hacer diagnósticos de manera temprana y no esperar a palparse algo para saberlo, ¿no? Tengo una pregunta, aprovechando el tema. ¿Recomiendas el ultrasonido de mamas para mujeres, digamos, mayores de 35, aunque no tenga ningún antecedente familiar? Sí. Si tienes antecedentes familiares, ¿a qué edad tendría que ser? Si tú tienes una historia familiar, a partir de los 25 años, tú deberías empezarte a hacer autoexamen de las mamas y ultrasonido cada año. Sí, Porque es la única manera que tenemos de hacer diagnóstico lo más temprano posible, que es lo que ha demostrado tener éxito en los resultados del cáncer de mama y la curabilidad del cáncer, detectarlos de manera temprana. Eso yo siento que es sumamente importante. Estoy segura que la mayoría de nosotras que hemos sobrevivido a esta enfermedad ha sido principalmente por la detección temprana. Claro. Porque de lo contrario, ya cuando estás en una etapa en que ya está más allá de es mucho más difícil tú poder curarte, por así decirlo. Entonces el tema de la prevención es sumamente importante. Yo siento que ni siquiera esperar a que tengas algún síntoma, sino simplemente hacerte tu rutina todas las veces, ¿no? De hecho, mi mamá se lo descubrió haciéndose su rutina de mamografía todos los años. Entonces, eso es muy importante también. Sí, ok. Yara tomó una decisión especial que fue tratar la mama afectada y tratar la mama que estaba sana. Normalmente, este tipo de cirugías bilaterales las hacemos en las pacientes que tienen el BRCA1 y BRCA2 positivo. En el caso de ella fue negativo, pero eso es una decisión que uno tiene que planteárselas a las pacientes, sobre todo con una historia familiar, si es lo que le da mayor paz mental a la paciente. Entonces, es una opción que tienen las pacientes, tomando en cuenta que en la mama que no está afectada, uno puede básicamente hacer preservación de piel y de pezón y hacer una reconstrucción inmediata que quede estéticamente más bonita. Exacto. Pero también en los marcadores moleculares que te pedimos tenías receptores positivos y el HER negativo, entonces tú entraste en una disyuntiva de tratamiento porque a pesar de ser joven y tener un tumor T2 temprano, relativamente pequeño, tú tenías que decidir si ibas a dar tratamiento de quimioterapia o no. La hormonoterapia sí la recibiste, sí, correcto, pero para esa decisión se te envió a hacer un estudio que se llama Oncotype. Cuéntanos un poquito sobre eso. Okay, el estudio Oncotype es un estudio que se hace en Estados Unidos. Tengo entendido que aquí en Panamá no lo hacen, pero se manda la muestra. Es la muestra del mismo tumor. Al momento de la cirugía se saca una muestra y se manda entonces al análisis afuera. Y ese examen determina qué tan necesaria va a ser la quimioterapia, ¿no? Si va a ser más efectiva de lo que ya tú estás teniendo, o sea, del tratamiento que ya estás teniendo, como por ejemplo yo me hice la mastectomía bilateral, estaba tomando ya la hormonoterapia. Entonces ese examen lo que dice es,
adicional a lo que ya tú hiciste o estás haciendo, ¿qué tanto te va a ayudar a hacerte la quimioterapia? Correcto. Y mi resultado fue un resultado que dio 13, que eso en verdad él decía que menos 1% me iba a ayudar adicional a lo que yo estaba haciendo. Correcto. Entonces yo dije, ¿para qué me la voy a hacer si en verdad, o sea, no sé si el daño o la agresividad que va a tener en mi cuerpo ese tratamiento en verdad me va a ayudar menos 1%? Yo siento que no vale la pena. Claro. Y eso es otra cosa que quita un poquito el tabú que existe sobre el cáncer. Antes era cáncer sinónimo de muerte o sinónimo de quimioterapia. Yo voy por el tercero y Sí. no me he hecho quimio, me he hecho radio nada más. Entonces es como que eso también es muy importante que todas las personas sepan que hoy en día existen diferentes tratamientos, o sea, ha avanzado muchísimo el tema de los procedimientos que te hacen y no necesariamente te tienes que hacer quimio. Yara, y tenemos que, ahora se puede personalizar el tratamiento que hacemos para el cáncer de mama, ¿no? En el caso tuyo, que el Oncotype salió bien bajo y se decidió no dar quimioterapia porque no era útil para ti, Exacto. porque el Oncotype había salido bajo. Eso es lo que hacemos ahora, ¿no? Personalizamos el tipo de tratamiento. Antes a todas las pacientes, antes que existiera el Oncotype, les daban quimio, Exacto. por sí o por no. Pero es lo que tú dices, la quimioterapia es un tratamiento tóxico, invasivo. difícil. De hecho, cuando tú les cuentas a las mujeres, hablan sobre su historia, siempre la quimio es como la parte más difícil, ¿no? No sé sin ustedes sin qué dicen. duda. Sí. Esa es la parte más dura. Y además, perdona que te interrumpa, además de personalizar el tratamiento per se, que si quimio, radio y demás, también cada una tiene una reacción distinta al medicamento que toma. Así es. Por ejemplo, yo tomé tamoxifeno al inicio y muchas de mis compañeras que han pasado por el proceso y han tomado tamoxifeno me han dicho que le ha dado un montón de reacciones. A mí no me dio nada. Claro. Luego pasé a cambiarme al ribociclib, que también no me dio nada, solamente se me resecaba un poco la boca. El que sí me dio un poco más duro fue el Femara, que las articulaciones me dolían demasiado. Claro. Pero como yo era premenopáusica, yo no podía tomar el Femara. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasé a tomarme el Femara, yo tuve que quitarme el útero y el ovario para poder tomarme ese medicamento, ¿no? Y bueno, después que empecé a tomármelo, a los 6 meses dije, no aguanto, y me lo cambiaron entonces por el Arimidex, que fue el que lo reemplazó. Sí. Ok, bueno, nada más recalcando un poquito, el Oncotype es un estudio de perfil genético que analiza 21 genes del tumor tuyo y permite hacer una clasificación, y cuando el score es debajo de 24, eso te va dando, primero te dice cuál es la posibilidad que tiene la paciente con estas características de Oncotype de recaer en un futuro. Y te dice también cuál es la utilidad de dar quimioterapia en el caso tuyo específico. Si el Oncotype es bajo, las probabilidades de que la quimioterapia te beneficie son muy bajas. Exacto. Entonces ese es el punto importante de utilizar este tipo de herramientas para personalizar mejor el tratamiento y obtener con la paciente los mejores resultados. ¿Y el Oncotype se le hace a todas? ¿Hay algunas que son, digamos, candidatas al Oncotype o es como para un porcentaje, o para dependiendo de qué tipo de cáncer es el que estás teniendo, tamaño? Sí. No sé. Es importante. Iba a preguntar eso. Importante. El Oncotype hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay algunos seguros que los cubren y otros que no. Ese estudio vale $3,000. Entonces no es un estudio accesible para todo el mundo. Entonces ese es un punto económico que hay que tomar en cuenta. Sin embargo, ya el Oncotype inclusive, bueno, se utiliza en pacientes con cáncer de mama temprana. Aquella paciente que viene con un cáncer de mama más avanzado no es candidata a eso. Y lo utilizamos en pacientes que tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos, porque las que tienen la triple negativo tienen que ir a quimioterapia inmediatamente y no hay duda en que si hay que recibirlo o no. No es negociable. Eso me lo dijeron. No es negociable, exactamente. Entonces, y bueno, el costo es una limitante, ¿no? Hay seguros que tú los solicitas y te aprueban el 70-80%, que por lo menos algo, y hay gente que se lo puede realizar. Y tomar en cuenta que este es un estudio que no se viene haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene más o menos de 10 años hacia acá de que lo estamos teniendo como una arma. Entonces, bueno, tenemos el caso, terminamos con Yara y vamos con Muchas gracias. Flori.
Flori, también tú tuviste la enfermedad diagnosticada en mayo del 2016. Ya tienes casi 10 años, ¿no? Y en ese momento tenías 41 años. Sí, una niña. Ya soplaron tu edad, ya soplaron tu edad. También el caso tuyo es bien interesante porque fue una etapa bien temprana, el tumor apenas medía 1 centímetro. Entonces, cuéntanos un poquito sobre el diagnóstico, porque en el caso de Flori hay un detalle interesante, de que entiendo que todos los estudios que tú te estabas haciendo de manera de screening te salían negativos. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, hola. Bueno, sí, mi nombre es Floribet Campos y a los 41 años exactamente fui diagnosticada. Sin embargo, desde el año anterior yo estaba ya sintiendo molestias porque tuve un dolor, como una punzada en el pecho, y ahí fue donde me acordé que me tocaba hacerme mamografía. Y bueno, sí, me fui a hacer todos los exámenes. De hecho, me hice ultrasonido, me hice mamografía, no era concluyente. Y de hecho, ahora que dices que él medía 1 centímetro, en ese momento la lesión decía que tenía 0.7, o sea que no llega ni a 1 centímetro. Digamos que fue como finales de septiembre, principios de octubre, claro, en plena campaña, todo estaba lleno, los exámenes demoraban los resultados en esos días. Luego de ahí me hice una resonancia. Creo que no a todo el mundo le mandan una resonancia, pero yo me puse un poco necia porque yo decía, qué raro, ¿por qué me molesta? Me sigue la punzada, como que me recordaba, mira, aquí hay algo raro. Y yo le volví a preguntar a mi ginecólogo de que seguía con esa molestia, y él dijo, bueno, vamos a descartar, vamos con una resonancia. Hacer una resonancia de mamas es un examen bien diferente. Yo me he hecho un montón de resonancias ahora y tomografía, y esta es que te ponen boca abajo, el cuestión tiene como un hueco donde van las mamas y ahí donde te hacen el estudio. Sin embargo, tampoco fue concluyente. Decía que tendía a la benignidad, y ya en ese momento yo sentía también 2 bolitas más. Y bueno, yo lo dejé ahí, pasaron unos meses y bueno, hasta mayo del año siguiente fue realmente que me di cuenta, fue casi que por casualidad que quedé en un oncólogo, y por supuestísimo que apenas pues supe que era cáncer, que no había pasado eso por mi mente nunca, pues fue que vine contigo y la verdad es que me sentí muy tranquila luego de toda la explicación, porque para mí podía ser cualquier cosa menos cáncer, porque mi familia no había, digamos, antecedentes de cáncer, etcétera, y realmente para mí nunca pasó por la mente que pudiera tener cáncer. Claro. En el caso tuyo también pues hicimos, como es mandatorio, los marcadores moleculares, tenías receptores positivos y el HER negativo. Entonces tú eras candidata a recibir la hormonoterapia, pero al momento de la cirugía, era una etapa muy temprana, pero al momento de la cirugía, a pesar de ser chiquito, había un ganglio centinela con enfermedad, ¿no? Exacto. Entonces, ya eso cambiaba un poquito el escenario en el sentido de que ibas a necesitar algún tipo de tratamiento adyuvante. Pero antes de llegar a eso, el caso tuyo fue bien interesante porque hicimos un procedimiento no conservador, sino de mastectomía, pero con un tipo de mastectomía que preserva toda la piel y todo el pezón y la areola del pezón, y se hace la reconstrucción inmediata. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la parte, el resultado estético? ¿Cómo te has sentido? Porque, lo comento porque estos resultados estéticos, cuando se preserva la piel y el pezón, son mucho más atractivos para la paciente que cuando hay que quitar el complejo de areola pezón, que hay que después tatuarlo, etcétera. Es más natural. Tú sabes que por cierto, bueno, y es algo que siempre me gustó, siempre, a pesar de que me diste, digamos, la opción, yo en mi cabeza, para mí, era cáncer, mastectomía, y no quería saber nada del cáncer. Recuerdo que en ese momento me dijiste que tenía la opción de hacerme la reconstrucción y demás, pero ¿sabes qué? Gracias, y voy a aprovechar parte de las gracias, porque
en ese momento tú no piensas en la estética, tú no piensas en la mama, ni qué va a pasar después. Tú lo que quieres es que te quiten la enfermedad, que te quiten el cáncer y sacar eso de tu cuerpo. Y a pesar de que, como dices tú, era chiquito, pero estaba haciendo lo suyo. Chiquito pero peligroso, Sí, como dicen. ya estaba, tú sabes, teniendo consecuencias y ya no estaba in situ. Claro. Y bueno, yo pues decidí la mastectomía. Es que ni siquiera creo que ni te dejé de terminar. Sí, Tú me lo dijiste y iba a ser, para mí era chino. Yo dije mastectomía ya. Y cuando me hablaste de la reconstrucción, bueno, fui con el doctor y me acuerdo que él me hablaba del después y él decía, doctor, a mí no me importa, o sea, como sea, como quede, no me importa. Y él me decía, tienes 20% de probabilidades de conservar el pezón. Y yo no pensaba en el pezón, yo no pensaba, ni me metía a ver nunca una cirugía de cómo quedaba una mama sin pezón, con pezón. Realmente eso no me interesó. Y bueno, me siento bendecida, porque yo pude, me acuerdo que me dijiste que hacías como un estudio ahí, también sería bueno saber de eso, que revisabas y que si el pezón no estaba comprometido, no sé qué, entonces me lo dejabas. Y cuando me desperté, y bueno, no me vi nada porque estaba tapada, pero sí me lo dijiste, y vuelvo a decirte, yo no pensaba en el pezón. Después es que ya uno empieza a ver, oye, sí, mira, no es tan invasivo. Claro. La cicatriz pues es bastante más nice que te hagas una mastectomía total. Y también te ayuda mucho pues estéticamente, a pesar de que tienes las cicatrices, es otra cosa. Yo pues también tengo que agradecerle mucho al cirujano plástico en ese momento, porque hizo muy buen trabajo, y después me pusieron el expansor, luego ya me hice la reconstrucción completa, pero sí creo que esas decisiones que ustedes como médicos nos ayudan a tomar muchas veces, que uno no está pensando en eso, claro. Creo que es importante, porque en ese momento tú no estás pensando, y muy probablemente tus familiares tampoco están diciendo, eso es estético, y no, es sumamente importante la parte cómo tú te sientas físicamente después, porque las cicatrices no son solamente en el cuerpo, o sea, hay otras cicatrices que te quedan después del cáncer, internas, que de verdad que creo que es algo sumamente importante, claro. Que tener un médico que te guíe, y que te dé también unas opciones que al final pues te sirvan. Y yo creo que muchas pacientes, estoy segura que se sienten igual que yo, que después que pasa el tiempo es que dicen, wow, qué bueno que tomé la decisión, claro. Qué bueno que me dejé ayudar, etcétera, porque a veces uno se tranca también, y creo que es sumamente importante esto. Y haber conservado el pezón, sí. Y la piel, creo que sí. Yo quisiera comentar algo ahora que tocaste el tema de la reconstrucción. Tu caso en particular fue prótesis. El mío, yo no tengo prótesis, sino que yo me hice la reconstrucción con mi propia grasa. Entonces a mí me hicieron una abdominoplastía, músculo y grasa, exacto. Me hicieron una abdominoplastía y una transposición de los músculos rectos. Primero el mismo día que me hice la mastectomía bilateral, me hicieron la abdominoplastía y me subieron el músculo y me lo reconstruyeron. Luego me hicieron lipo para rellenar el resto del seno, y yo sí perdí pezón y todo, y más adelante fue que yo me hice el tatuaje y la aureola, ¿no? Pero cuando el cirujano me dice, mira, hay dos opciones, o te pones prótesis o te hago una abdominoplastía y después una lipo y te lo relleno. Yo, esa es la que es. Quiero lipo, claro. Abdominoplastía y tetas al mismo tiempo. Sí. Y nada. Aprovechaste. Exacto. Pero es un tema importante sobre la preservación del pezón. No todas las pacientes tienen indicación para eso. El tumor tiene que estar a más de 2.5 centímetros lejos del pezón, porque el mío estaba muy cerca, por eso es que no se pudo. Cuando está muy cerca no podemos preservar el pezón, porque puede haber una recurrencia de la enfermedad en el sitio del pezón. Entonces, nunca la parte estética está por arriba de lo oncológico. Siempre la seguridad oncológica y después la parte estética, ¿no? Entonces, no todas las pacientes son candidatas a eso, pero las que pueden preservar el pezón, el resultado estético es mucho más satisfactorio y se sienten más cómodas estéticamente con eso que las que no.
Ok, bueno, muy bien. Yo creo que ahora lo que podemos hacer es nuevamente en orden. Ileana, tú empiezas dando un mensaje final a todas las pacientes que nos están viendo y escuchando. Mira, mi mayor consejo definitivamente es el mantenerte haciendo tus exámenes, el escuchar tu cuerpo, el accionar ante la mínima situación diferente que tú sientas, con miedo o sin él. Hay que ir al médico porque hoy en día, como muy bien dijo Yara hace un momento, ya el cáncer no es sinónimo de muerte. Hay muchos tratamientos personalizados y el diagnóstico a tiempo es la diferencia entre estar y no estar. Y aquí estamos. Bueno, adicional a lo que dice Ileana, otra cosa muy importante, y estoy segura que ustedes no me van a dejar mentir, es la actitud que tomes perante la situación y cuando ya tienes el diagnóstico. Y hay un dicho que dice que el peor enemigo del cáncer es la buena actitud. Y créeme que es 100% cierto. La buena actitud, la mentalidad positiva, no se pongan a estar buscando en Google las cosas porque ustedes no son médicos, ¿sabes? Dejen que su médico los oriente, les diga qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer y pa'lante. Así es. Eso. Así es. Flori. Bueno, yo diría, sumado a que hay que escuchar el cuerpo, porque en mi caso duré 6 meses para que me pudieran dar un diagnóstico, y creo que fue eso, que mi cuerpo seguía llamándome la atención, hasta que yo pues insistí y di con el diagnóstico gracias a los médicos que se me presentaron. Y bueno, y ante un caso, digamos, que sea positivo de cáncer, creo que lo que tienes es que confiar en Dios, confiar en tu cuerpo médico, y saber definitivamente escuchar tu cuerpo, apoyarte en, como decía, en el cuerpo médico, en tus familiares, en todas las personas que te apoyan para salir adelante, porque sí se puede, y el cáncer no es sinónimo de muerte y tampoco es sinónimo de que te tiene que dar a cierta edad. El cáncer está ahí más cerca de lo que muchos pensamos y simplemente es ir al médico a tiempo, hacerse sus chequeos, y como no hay una prevención per se, lo que podemos hacer es tratar de llevar la vida lo más saludable posible, haciendo ejercicio y comiendo saludable. Excelente. Bueno, ustedes tienen un dicho que les he escuchado a las Pink Warriors, que un diagnóstico no es un pronóstico. Así es. Yo estoy de acuerdo con eso y les voy a explicar por qué. La ciencia llega hasta donde Dios empieza. Y hay muchísimos, yo tengo muchas pacientes que tienen 30 años de operados y de tratados, y el pronóstico no era para esa edad, y están vivos y siguen andando y disfrutando de la vida. Entonces tienen que tener fe en parte de este diagnóstico tan difícil. Hay que tener fe. Exacto. Hay que tener fe. Así es. Bueno, muchas gracias a todas y esperen más episodios de La Pausa. Excelente. Salud.